Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Regresamos a un nuevo programa de Economía Hoy desde el despacho del señor Superintendente de Pensiones, quien me acompaña, don Álvaro Ramos. Don Álvaro, uno de los temas que más se discute o se habla hoy en la opinión pública es sobre las llamadas pensiones de lujo, que incluso ha llevado a legislar en cuanto a no impuestos, sino contribuciones solidarias y hasta recursos que se han planteado en la sala constitucional y que recientemente se han resuelto. Entonces nos gustaría entender un poco más para nuestros seguidores qué se entiende por pensiones de lujo y cuál es la relevancia en el país. Sí, muchísimas gracias, don Gerardo. Bienvenido al despacho de la SUPEN. En primer lugar, las pensiones de lujo, en el sentido técnico estricto, se conciben como toda aquella pensión en el cual las erogaciones, lo que le dan a usted de pensión, supera por mucho lo que usted aportó, con una excepción, que sería aquellas pensiones que más que pensión son una asistencia social, como es el caso de las pensiones no contributivas, que son pensiones de 78,000 colones, pero al mes para personas que no aportaron nada. Esas no se consideran de lujo, se consideran una asistencia social. Ahora sí, entonces, si usted había aportado para eventualmente recibir una pensión de 500,000 colones y le dan una de 1,000,000, entonces eso habría que concebirlo como una pensión de lujo usando este concepto técnico de la palabra. Perdón, con ese concepto entonces, bajo el régimen de invalidez, vejez y muerte, ahí no existen pensiones de lujo. No, al contrario, la inmensa mayoría lo son. Por eso es que es un concepto complicado de usar en Costa Rica, porque como en Costa Rica casi todos los regímenes fueron de reparto y diseñados para darle a la persona una pensión mucho mayor de lo que aportó, entonces prácticamente todas son de lujo con ese concepto. Entonces por eso es que el concepto es enredado de ese lado. Al final, lo que se ha estilado más en Costa Rica es concebir las pensiones de lujo como aquellas pensiones que son mayores a cierto monto. Al límite del régimen de invalidez, vejez y muerte. Esa es una definición que nos ha gustado más usarla en SUPEN. A nivel legislativo, normalmente se concibe como algo más cercano como al salario de un diputado. Casi siempre uno ve que los diputados se ponen nerviosos cuando la pensión es mayor al salario de ellos. Debajo del salario de ellos uno no los ve tan nerviosos. Y es irónico porque, ¿verdad? Si usted ve los límites, por ejemplo, del Poder Judicial es 4 millones, el límite del magisterio es 3,7 millones, y ahí van todos. Y el salario de un diputado efectivamente es alrededor de 4 millones. Entonces ese ha sido como un tema de cómo definir el verdadero límite de lujo. Mi lectura de la situación es, la inmensa mayoría de todos los ciudadanos costarricenses está en el régimen de invalidez, vejez y muerte, y este tiene una pensión máxima de 1,5 millones de colones. Entonces yo siento que tendría que haber una justificación moral y ética muy clara para explicar por qué exactamente hay personas que pueden acceder a más que eso, ¿verdad? Y esa explicación yo no la he visto. Entonces me parece, por ejemplo, lo que siempre digo, bueno, si usted me va a decir es que los maestros son muy importantes y por eso pueden recibir pensiones mayores a 1,5 millones, bueno, yo diría, los médicos también son muy importantes y no las tienen. Pero entonces ahí hay como... Que los magistrados son una clase particular y por lo tanto se justifica no sé, la pensión mayor. Hasta donde yo sé, el Contralor General de la República no recibe una pensión especial y podría ser igual de importante que un magistrado. Bueno, entonces hay como una falta de claridad de por qué es que existen clases especiales. Y bajo esa lógica, sí, la máxima de la caja podría ser interpretada como el punto de partida para todas las pensiones de lujo del país. Y aunque fuera un estimado, si esa es la definición, por encima de 1,5 millones, ¿qué cantidad de personas están bajo esa condición y qué monto de dinero está por encima de esa condición? Sí,
Más o menos son unas 10.000 pensiones. 10.000. Sí, la última vez que lo vi eran como 9.700, digamos que haya aumentado un poquito, 10.000 para facilidad de los seguidores. Y entonces estas 10.000 en promedio, también la última vez que los revisamos, que fue hace como unos 6 meses, eran aproximadamente 2,5 millones de colones en promedio. En otras palabras, 1 millón de colones por encima del límite, en promedio. Por supuesto, hay algunas que son de 1.800.000 y otras que son de 10 millones de colones. O sea que uno podría decir, en teoría, si esa fuera la definición, hay un ahorro de 1 millón por 10.000. Así es, por mes. Por mes. Entonces serían 10.000 millones de colones. Si las fuéramos a bajar todas a la de la caja, cosa que no ha ocurrido, pero si tomaras todas y las bajaras a la de la caja, sería más o menos 10.000 millones de colones por mes, 130.000 millones al año, porque hay que pagar aguinaldo. Y la hipótesis de que si ese fuese el plan, se vendría a resolver las finanzas públicas, el déficit fiscal, con esa acción. No, simplemente no es cierto. Es un número, es una cifra de dinero muy importante por año y sobre todo es una cifra de dinero muy importante, muy concentrada en un grupo de gente que aún si les baja la pensión a la máxima de la caja, es una pensión que, bueno, como sociedad hemos decidido que es suficiente para todo el mundo. Es decir, si socialmente dijimos que 1,5 millones es suficiente para todos los que cotizan para la caja, de nuevo, debería ser suficiente para estos otros. Y entonces no es que estarías causándole un daño severo, por lo menos yo no veo cómo, un daño severo a su economía familiar, dado que seguirían recibiendo 1,5 millones solo de la pensión, más cualquier otra cosa, cualquier otro ingreso que tengan. Y ahí de nuevo, el problema es qué es lo que queríamos como sociedad con las pensiones. Y de ahí esos 130.000 millones probablemente pueden destinar a muchas otras cosas más urgentes. Ahora, ¿que se va a arreglar el problema fiscal? No, el problema fiscal es muchísimo mayor. Uh-huh. Y entiendo yo que hay normativa internacional, específicamente de la OIT, que dice que por encima de cierto porcentaje de reducción de una pensión se considera confiscatorio y eso haría imposible de que todas las pensiones bajen a 1,5 millones. Sí, en realidad la normativa internacional no es clara. Esa noción de que más allá de cierto porcentaje es confiscatorio, en realidad es de la Sala Cuarta. Estaría por verse, dado que la Sala Cuarta es erga omnes, que si uno se lo volviera a consultar, si llegaría a la misma conclusión. Podría ser un ejercicio interesante volvérselo a preguntar a la Sala en algún contexto específico. Sin embargo, pareciera que políticamente se ha vuelto viable hacer reducciones máximas de 55% del monto bruto y ir poniendo topes cada vez más estrictos en los montos originales, digamos, gente que se va a pensionar, que tenga tope. Y tal vez es importante para que todo el mundo entienda, de acuerdo con la jurisprudencia, cuando vos pones un tope, el tope aplica a los nuevos, pero los que ya están pensionados no les puedes poner el tope. A los que ya están pensionados les pones lo que se llama la contribución solidaria. Pero, y esto es lo que confunde a mucha gente, la contribución solidaria a menudo se define a partir del mismo tope que es para los nuevos. Bueno, y eso es lo que hace que a veces se vea un poco confusa en la manera en que se aplica la ley. El siguiente punto ahí es que las pensiones de lujo, y esto es algo que ya no se puede arreglar, no eran solo por el monto, era por la edad a la que te podías ir. A número muy grueso, cada año que vos te adelantás, hace tu pensión más o menos 7% más cara. En otras palabras, si te vas 10 años antes que los demás, tu pensión es efectivamente 70% más cara. Y por lo tanto, parte del problema del enfoque solo en monto es que vos podés ver un señor que tiene una pensión de 1 millón de colones, pero se fue a los 55 años en vez de a los 65. Con reglas que hubieran sido para irse a los 65,
Y este señor, entonces, en términos reales, es como si se hubiera llevado una pensión de 1.700.000, desde el punto de vista de los beneficios que va a recibir a lo largo de su vida. Pero recientemente un magistrado a los 51 años se retira, se pensiona y se lleva 7 millones. ¿Esa posibilidad sigue existiendo? La nueva ley del Poder Judicial lo impide para el futuro, pero entiendo que esa ley se aprobó en noviembre y entonces ya lleva un año, creo que faltan 6 meses más para que entre en vigor. O sea, todavía quedan 6 meses que habría gente que se pueda ir con esas condiciones. Y finalmente, don Álvaro, algunos legisladores están proponiendo proyectos de ley para consolidar todos los regímenes en uno solo, que sea el de invalidez, vejez y muerte. ¿Eso es viable? Sí es viable, nada más que hay que tener cuidado en para qué lo querés hacer. Yo le he comentado a esos legisladores, vean, es que hay 3 objetivos que ustedes tienen que tener claro que no se cumplen los 3. Primer objetivo, nivelar la cancha. O sea, si usted quiere que todo el mundo esté por parejo en la caja, pues sí, unificar a todo el mundo en la caja. Vemos que es evidente que logra eso y se podría ver bien a nivel de justicia social. Todo el mundo con las mismas reglas y se acabó, no hay diferencia. Ese es un criterio. Segundo criterio, queremos salvar la caja. Pues no, para eso no va a servir. Porque cuando usted mete un montón de gente nueva a la caja, lo que hace es una inyección financiera. Toda esta gente va a aportar más a la caja mientras trabaje. Pero como la caja está actuarialmente desbalanceada, entonces más bien el desbalance actuarial aumenta. Mientras más gente usted le meta a la caja, el desbalance actuarial aumenta. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Para salvar la caja, para salvar el IVM, usted tiene que rebalancearlo actuarialmente. No sirve solo meterle más y más gente. Ese es un segundo factor. O sea, no se salva de los cambios en cuanto al límite de edad de pensión, aportes. Exactamente. De aportes, edad de pensión y beneficio. Y finalmente, el tercer criterio puede ser tener algún tipo de ayuda fiscal. Pero el tema de que unificar a todo el mundo en la caja ayude fiscalmente solo se logra si te aseguras de hacer el cambio a nivel de planilla. Por ejemplo, en este momento los funcionarios del Poder Judicial reciben 10% más de parte de su patrono, que es el Estado, que todos los demás recibimos de nuestros patronos. Entonces, por ese lado, la pregunta es si querés tener algún tipo de ahorro fiscal, ¿qué vas a hacer con ese 10%? Se lo devolvés como un incremento en el salario neto a los funcionarios, en cuyo caso no hay ningún ahorro, o lo recupera el Estado como, digamos, una reducción de 10% del salario bruto. Pero entonces ahí hay un problema de que vas a decidir a nivel hacendario, pues es un problema más de planilla, no tanto un problema del fondo como tal. Lo mismo que esos funcionarios en lo propio cotizan más que los que cotizan en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Correcto. Tendrían un ahorro también. Habría un ahorro, pero entonces tenés que decidir qué haces con ese ahorro implícito, porque si se lo devolves como salario neto o si se lo vas a bajar a la planilla como un todo, son decisiones diferentes y están separadas. Entonces son decisiones que se pueden tomar, pero no están tomadas. O sea, los proyectos como han salido, como que tienden a decir, mandemos a todo el mundo a la caja y asunto solucionado. No, hay un montón de aristas al problema. Son aristas técnicas y por supuesto la SUPEN está en toda la disposición de apoyar si la voluntad del legislador es hacer una unificación del sistema y tener algunos efectos secundarios como esto, pues nosotros podemos apoyar técnicamente para que no haya desajuste. O sea, si el objetivo fuera lograr mayor justicia social y a su vez contribuir con el estado de las finanzas públicas, con ciertas aristas y ajustes se puede hacer. Sí, es correcto. Ok. Muy bien, hemos estado con don Álvaro Ramos aprendiendo sobre el tema de pensiones de lujo, la definición y las posibles implicaciones en cuanto a modificaciones o consolidación de los distintos regímenes en el de invalidez, vejez y muerte. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.